¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en un mundo sin ciencia? ¿Cómo le daríamos sentido al sol, a las estrellas, a la vida misma? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje por las grandes revoluciones del pensamiento que nos dieron esas respuestas. Un recorrido desde las primeras marcas en una cueva hasta las teorías que hoy definen nuestra realidad. La pregunta que va a guiar todo este recorrido es, en el fondo muy simple, pero a la vez increíblemente profunda. ¿Cómo es que llegamos a saber lo que sabemos? No es una pregunta con una respuesta fácil, ¿eh? Es, de hecho, la historia de una búsqueda que ha durado milenios. Y para que nos hagamos una idea de la escala, miren esta línea de tiempo. Arrancamos hace 50.000 años, damos un salto gigantesco hasta la antigua Grecia, de ahí a la revolución científica del siglo XVII y terminamos en el siglo XX con la física moderna. Cada uno de estos puntos no es solo una fecha, es una revolución que cambió las reglas del juego para siempre. Muy bien, empecemos por el principio. Todo esto nace de una necesidad súper básica. Mucho antes de la filosofía o la física estaba la urgencia de sobrevivir, y para eso era clave entender y registrar el mundo que nos rodeaba. Al principio, claro, el conocimiento se grababa como se podía. Dibujos en cuevas, marcas en un hueso. Pero fíjense en el salto tremendo que ocurrió en Mesopotamia. Pasamos a la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. De repente las ideas, las cosechas, las leyes, todo se podía guardar y transmitir con una precisión que antes era impensable. Y esto nos lleva directamente a la primera gran revolución del pensamiento, a un momento clave en el que la humanidad como que dijo, a ver, las explicaciones con mitos y dioses ya no alcanzan, y empezó a buscar respuestas en la propia naturaleza. Y el gran protagonista de este quiebre fue Tales de Mileto. Su idea hoy nos puede parecer obvia, pero en su momento fue radical. Fue el primero en proponer que un terremoto no era la ira de un dios, sino un fenómeno natural, que se podía entender. Con él nació la idea de que el universo, en el fondo, es comprensible. A partir de ahí, el pensamiento tomó como dos grandes autopistas. Por un lado, la Academia de Platón, que usaba el razonamiento deductivo. O sea, partir de una idea general y abstracta, como la forma perfecta de un círculo, para sacar conclusiones. Y por el otro, el Liceo de Aristóteles, que hacía justo lo contrario, el razonamiento inductivo. O sea, observar montones de casos particulares, muchas plantas, muchos animales, para tratar de encontrar una regla general. Sin darse cuenta, estaban poniendo los cimientos del método científico. Pasamos ahora a la segunda gran revolución, un momento en el que nuestra idea del universo se dio vuelta por completo. Aquello que se creía sólido como una roca, de repente empezó a temblar. A ver, tratemos de imaginar esto. Por casi 2000 años, todo el mundo estaba convencido de que la Tierra era el centro fijo e inmóvil de todo. No era una teoría más, era la verdad absoluta, pero esa certeza estaba a punto de hacerse pedazos. Y la demolición de esa vieja idea no fue de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso. Primero, Copérnico se atrevió a proponer un modelo con el Sol en el centro. Después, Kepler le puso matemáticas al asunto, calculando las órbitas de los planetas. Y finalmente, llegó Galileo, que con su telescopio aportó la prueba visual. Por primera vez, la teoría y la observación iban de la mano. Y entonces llegó el momento de la gran unificación. La idea, casi poética, de que las mismas leyes que explican por qué cae una manzana, también explican por qué la luna gira a nuestro alrededor. Lo que hizo Isaac Newton fue sencillamente monumental. Con su ley de gravitación universal, demostró que la fuerza que atrae una manzana al suelo es la misma que mantiene a los planetas en sus órbitas. De repente, el universo era un lugar ordenado, predecible, gobernado por una sola ley. Un pilar que sostuvo a la ciencia por 200 años. Pero claro, la historia nunca se detiene. La tercera gran revolución llegó cuando la ciencia moderna se atrevió a cuestionar hasta esos cimientos que parecían de granito. La certeza absoluta empezó a agrietarse. Primero, Charles Darwin nos bajó del pedestal. Su teoría de la evolución no solo cambió la biología para siempre, sino que nos conectó con todos los seres vivos del planeta. Nos mostró que no somos el centro de la creación, sino una rama más en el inmenso árbol de la vida. Y eso, claro, generó un terremoto social y religioso. Y después llegó Albert Einstein para demoler el universo de relojito de Newton. Su teoría de la relatividad nos reveló que el espacio y el tiempo no son fijos, sino que se estiran y se encogen, y que la gravedad no es una fuerza, sino la mismísima curvatura del tejido del universo. Una locura. Y cuando parecía que la realidad ya no podía ser más extraña, el mundo de lo más pequeño, el mundo subatómico, nos tenía guardada una última sorpresa.
una que le ponía un límite fundamental a todo lo que podemos llegar a saber. Ese fue el principio de incertidumbre de Heisenberg, el golpe final al sueño de un universo totalmente predecible. Lo que nos dice es que en el mundo cuántico es imposible saber con exactitud dónde está una partícula y hacia dónde va al mismo tiempo. Y no es por falta de buenos instrumentos, ¿eh? Es una regla fundamental de la naturaleza. La realidad a ese nivel es inherentemente borrosa. Entonces, después de este recorrido increíble, ¿cuál es la gran lección? ¿Qué nos enseñan todas estas revoluciones del pensamiento? Bueno, nos revelan la verdadera naturaleza de la ciencia. Y acá está la idea más importante de todas. La ciencia no es un libro de verdades absolutas. Es un proceso que se corrige a sí mismo constantemente. Su mayor fortaleza no es tener siempre la razón, sino estar dispuesta a equivocarse. Es la valentía de poder descartar ideas, incluso las de gigantes como Aristóteles o Newton, cuando la evidencia muestra un nuevo camino. Y así, la historia sigue. Las grandes preguntas siguen ahí, abiertas, y la búsqueda de respuestas no se detiene nunca. Lo que nos deja con una última reflexión. De todo lo que hoy damos por seguro, de todo lo que creemos saber, ¿qué será lo próximo que una nueva revolución del pensamiento venga a cambiar?